Bien, este es el esquema funcional de la práctica número 21 del curvado de tubo PVC en tablero grande. Bien, me lo he dibujado en papel y voy a explicar los diferentes elementos y cómo están conectados en el tablero. Vemos que aquí en la entrada de fase hacia los tres pulsadores irán asociados o conectados al automático de escalera, que llevará la entrada de los tres pulsadores y el neutro. El detector de movimiento, igual fase y neutro, conectado. Aquí vemos que el contacto normalmente abierto del automático de escalera y del detector de movimiento actuarán sobre o entrarán en el A1 del segundo contactor y saldrán por A2 neutro. Tenemos el interruptor horario, fase y neutro. El contactor normalmente abierto 13 o 14 del segundo contactor estará asociado a la entrada del primer contactor en A1 y saldrá por A2 neutro del primer contactor. Aquí tenemos la entrada con contacto normalmente abierto del interruptor horario, que solo vemos que estará asociado a la primera lámpara, y en paralelo con el contacto normalmente abierto del contactor número 2, K2. Y vemos que se encenderá H1, que llevará la entrada de fase y neutro, ¿vale? Con H2 vemos que saltará el contacto normalmente abierto 13 o 14 del primer contactor K1 y para la entrada o encendido de la lámpara de H3 estará conectado a neutro y entrará por fase a través del contacto que saltará del K2 del segundo contacto, contactor número 2. Bien, pues eso es todo y ahora voy a pasar a explicar el funcionamiento en el tablero. Para la práctica número 20 consiste en el encendido de tres lámparas asociadas a los tres pulsadores. Bueno, voy a explicar primero el funcionamiento y los componentes de todo el sistema. Esto es el magneto térmico, el diferencial de 40 amperios, el automático de escalera asociado a los tres pulsadores, un interruptor horario que irá asociado a la primera lámpara y los dos contactores que irán asociados al detector de presencia y a los tres pulsadores, a su vez con el automático de escalera. También tenemos el alumbrado de emergencia, que lo que hemos llevado es fase y neutro directo para que nunca se corte el suministro. Vamos a encenderlo. Tapar, a ver. Voy a tapar el detector de movimiento para que no... Está, tío. Espera. Ahora que se apague. Es que están asociadas las tres lámparas al detector de movimiento. Una vez que no capte, podemos encenderlas a través de una conmutadora de cualquiera de los tres pulsadores. Vemos que ya no se enciende y a partir de esto salta del automático escalera los dos contactores cada uno de cada uno. Lo mismo, el mismo procedimiento con S1, S2 y S3 y explicar que... A ver, ahora que se apague el automático, vemos que está asociada a las 3 y ahora con el detector de movimiento solo estaría asociada a H1. Un momento. ¿Qué tal? Claro, de 6 a 9 programado. A ver, para que tarda. Vemos que cuando diera las 18 se encendería la primera lámpara. Bien, pues hemos montado esta instalación con tubo curvado de PVC de 16 milímetros y este de 20. Lo hemos calentado con el soplete o con el decapador y nada, con las medidas que nos han dicho. Y decir eso, que lo único que lleva la instalación del alumbrado de emergencia siempre se quedará encendida por lo que decimos, porque va directo a fase y al neutro, para que siempre se quede el suministro.